Son las 3 de la mañana. En medio del mar de Galilea, 12 hombres reman desesperadamente contra una tormenta que amenaza con volcar su barca. Las olas golpean. El viento aúlla. Están exhaustos. Llevan horas luchando. Y entonces, ven algo. Una figura. Caminando sobre el agua. Acercándose a ellos en medio de la tormenta. Los discípulos gritan de terror. Piensan que es un fantasma. Pero es Jesús. Y lo que está a punto de suceder en los próximos 5 minutos revelará la batalla más importante que existe en la vida de fe. Porque uno de esos 12 hombres va a hacer algo absolutamente imposible. Va a salir de la barca. Va a caminar sobre el agua. Su nombre es Pedro. Y lo que le pasa cuando mira las olas es exactamente lo que te pasa a ti cuando miras tus problemas. Esta es la historia del momento en que Pedro casi se ahoga. Y de la lección más poderosa sobre fe y miedo que jamás vas a escuchar. Retrocedamos unas horas. Jesús acaba de realizar uno de sus milagros más conocidos, alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. La multitud queda tan impresionada que quieren hacerlo rey por la fuerza. Pero Jesús no vino para eso. No todavía. Así que hace algo deliberado, despide a la multitud, despide a sus discípulos, y sube solo a un monte a orar. Los discípulos suben a la barca y comienzan a cruzar el mar hacia Cafarnaúm. Es de noche. El mar está tranquilo al principio. Pero el mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas. Vientos feroces bajan de las montañas circundantes, convirtiendo aguas calmadas en caos absoluto en minutos. Y eso es exactamente lo que sucede. La tormenta golpea. Las olas crecen. El viento sopla contra ellos. Reman con todas sus fuerzas pero avanzan poco. Estos no son turistas asustados. Estos son pescadores profesionales. Algunos de ellos han pasado toda su vida en este mar. Conocen cada corriente, cada patrón climático. Y están aterrorizados. Porque esta tormenta es diferente. Más fuerte. Más violenta. Llevan horas remando. Están exhaustos. La barca se llena de agua. Cada ola amenaza con hundirlos. Y Jesús no está con ellos. Son aproximadamente las 3 o 4 de la madrugada. La hora más oscura de la noche. Y entonces, a través de la lluvia, a través de las olas, ven algo. Una figura. Caminando. Sobre. El agua. No flotando. No nadando. Caminando. Como si el agua fuera tierra sólida. Los discípulos entran en pánico. Gritan. Literalmente dice la Biblia que gritaron de miedo. Porque en su mente, solo hay una explicación, es un fantasma. Un espíritu. Algo sobrenatural y aterrador. Pero entonces, la figura habla. Y la voz es inconfundible, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es Jesús. Ahora, detente aquí un segundo y piensa en esto, Jesús podría haber detenido la tormenta desde el monte. Podría haber teletransportado la barca a la otra orilla. Podría haber hecho 1000 cosas. Pero escogió caminar sobre el agua en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque necesitaba que sus discípulos vieran algo, que Él tiene autoridad absoluta sobre las leyes de la naturaleza. Que las olas que ellos ven como amenaza mortal, para Él son suelo firme. Y lo que sucede después es una de las escenas más fascinantes de todo el Evangelio. La mayoría de los discípulos se quedan en shock, aferrados a la barca. Pero Pedro es diferente. Impulsivo. Valiente. A veces demasiado seguro de sí mismo. Pero genuino. Y grita a través del viento, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lee eso de nuevo. Si eres tú. Hay algo de duda. Algo de prueba. Pero también algo de fe atrevida. Pedro no está diciendo por favor llévame contigo. Está diciendo dame permiso para hacer lo imposible. Y Jesús, en medio de la tormenta, con las olas rugiendo, dice una sola palabra, ven. Una palabra. Una invitación. Una prueba. Y Pedro lo hace. Pone un pie fuera de la barca. Siente el agua. Pero no se hunde. Pone el otro pie. Y camina. Está caminando sobre el agua. Las mismas olas que amenazaban volcar la barca ahora lo sostienen. Lo imposible se vuelve posible porque sus ojos están fijos en Jesús.
Un paso. 2. 3. Pedro está haciendo un milagro. Está desafiando la gravedad. Está caminando donde ningún hombre debería poder caminar. Pero entonces, sucede. Pedro está caminando hacia Jesús. Paso a paso. Milagro tras milagro. Pero entonces, mira a su alrededor. Ve las olas. Enormes. Amenazantes. El viento sopla con fuerza contra su rostro. Y en ese momento, algo cambia en su mente. Deja de mirar a Jesús. Y empieza a mirar las circunstancias. Ve el tamaño de las olas. Siente la fuerza del viento. Escucha el rugido de la tormenta. Y piensa, espera, ¿qué estoy haciendo? Esto es imposible. Los humanos no caminan sobre el agua. Voy a hundirme. Voy a morir. Y en el instante exacto en que el miedo reemplaza a la fe, se hunde. Señor, sálvame. Es un grito desesperado. Visceral. Pedro se está ahogando. Las olas lo cubren. El agua entra en su boca. Y Jesús inmediatamente extiende su mano y lo agarra. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un regaño cruel. Es una pregunta genuina. Una enseñanza en medio del rescate. Pedro estaba caminando sobre el agua. El milagro estaba sucediendo. ¿Qué cambió? Nada en las circunstancias. La tormenta seguía igual. Lo que cambió fue su enfoque. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una anécdota bíblica y se convierte en un espejo de tu vida. Porque todos somos Pedro. Lección 1. La fe te saca de la barca. Mientras Pedro estaba en la barca, estaba seguro pero estancado. Rodeado de otros 11 discípulos que también tenían miedo pero que nunca se arriesgaron. Pedro fue el único que dijo quiero ir hacia ti. Y Jesús lo invitó. ¿Cuántas veces te has quedado en la barca de lo conocido, de lo seguro, de lo cómodo, porque salir te da miedo? La fe no elimina el riesgo. La fe te da el valor para tomarlo cuando Jesús dice ven. Lección 2. El milagro sucede cuando miras a Jesús. Pedro caminó sobre el agua. Lee eso despacio. Un ser humano ordinario desafió las leyes de la física. No por su poder, sino porque sus ojos estaban en Jesús. Mientras Pedro miró a Jesús, lo imposible fue posible. Tu problema no es el tamaño de tus olas. Tu problema es hacia dónde miras. Si miras tus finanzas, te hundirás. Si miras tu enfermedad, te hundirás. Si miras tu pasado, te hundirás. Pero si miras a Jesús, puedes caminar sobre lo que debería hundirte. Lección 3. El miedo te hunde. ¿Qué cambió entre el Pedro que caminaba y el Pedro que se hundió? Las olas seguían ahí. El viento seguía soplando. Jesús seguía frente a él. Lo único que cambió fue su enfoque. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las circunstancias. Y el miedo es así. No cambia tu realidad. Cambia tu perspectiva. Y cuando cambias tu perspectiva, cambias tu resultado. Lección 4. Jesús te rescata inmediatamente. Fíjate en esto, la Biblia dice al momento, Jesús extendió la mano. No lo dejó ahogarse un rato para enseñarle una lección. No esperó a que Pedro rogara más. Inmediatamente lo rescató. Porque el punto no era castigar la duda. El punto era revelar que incluso cuando fallas, Jesús está ahí. Jesús toma a Pedro de la mano. Caminan juntos de regreso a la barca. Y en el momento en que ambos suben a la barca, la tormenta se detiene. No gradualmente. Instantáneamente. El viento cesa. Las olas se calman. El caos se convierte en paz absoluta. Y todos los discípulos en la barca hacen algo que no habían hecho antes. Algo que marca un antes y un después en su comprensión de quién es Jesús. Se postran ante él. Y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Habían visto a Jesús sanar enfermos. Expulsar demonios. Alimentar multitudes. Pero esto era diferente. Esto era autoridad sobre la creación misma. Y Pedro aprendió algo que nunca olvidaría, que puedes hacer lo imposible cuando miras a Jesús. Que el miedo te hunde más rápido que cualquier ola. Y que cuando fallas, Jesús está justo ahí para levantarte. Entonces, ¿qué haces con esta historia? Paso 1. Identifica tu barca. ¿Qué es eso seguro pero estancado donde te has quedado? ¿Ese trabajo que odias pero que no dejas?
¿Esa relación tóxica que te consume? ¿Ese sueño que nunca persigues porque da miedo? Jesús te está diciendo ven. Pero tienes que salir de la barca. Paso 2. Identifica tus olas. ¿Qué es eso que te paraliza? ¿La economía? ¿Tu salud? ¿Tu pasado? ¿Las opiniones de otros? Esas son tus olas. Y parecen enormes cuando las miras fijamente. Paso 3. Cambia tu enfoque. Esta semana, cada vez que sientas que te hundes, haz esto, di en voz alta, mis ojos no están en el problema, mis ojos están en Jesús. Suena simple. Pero cambia todo. Paso 4. Recuerda que el rescate es inmediato. Si ya diste el paso y sientes que te estás hundiendo, grita como Pedro, Señor, sálvame. No tienes que tener las palabras perfectas. No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que gritar. Y Jesús extenderá su mano. Inmediatamente. Pedro fue el único que caminó sobre el agua ese día. Pero también fue el único que se atrevió a salir de la barca. Los otros 11 se quedaron seguros. Pero nunca experimentaron el milagro. ¿Prefieres seguridad o milagro? Porque rara vez puedes tener ambos. La próxima vez que Jesús te diga ven, recuerda a Pedro. Recuerda que lo imposible es posible cuando tus ojos están en el lugar correcto. Y recuerda que incluso si te hundes, Jesús está justo ahí. Esa es la historia de Pedro caminando sobre el agua. La historia de fe contra miedo. La historia de todos nosotros. Si esta historia te desafió, déjame un comentario. ¿Cuál es tu barca hoy? ¿De qué necesitas salir para ir hacia Jesús? Suscríbete para más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva. Y recuerda las palabras de Jesús cuando Pedro dudó. ¿Por qué dudaste? No porque te condene, sino porque quiere que veas que podías seguir caminando. Nos vemos en el próximo video. Que tengas el valor de salir de la barca.